Hola Leo, buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, Luciano, parece que ha pasado mucho porque viste que es todo tan rápido, se vive en una vorágine tan grande que nos vamos olvidando de algunas cuestiones. Pero hace 3 años y un día pensábamos que nos íbamos a transformar en superhéroes mirando televisión y tomando cerveza, si nos quedábamos en la casa. Era más o menos así, ¿no? Nunca era tan fácil ser superhéroe. Tal cual, por ahí uno ahora, como vos bien describís, parece que pasó hace tanto tiempo y cuando surge alguna anécdota o alguna charla sobre el tema, empieza a rebobinar y a recordar esos momentos que creo que inclusive si vamos 3 años atrás eran más de incertidumbre y dudas que de otra cosa. Eh, por ahí siempre uno lo describe como terminó siendo, con dentro de todo una mayor tranquilidad o más convencidos, conociendo de lo que estaba sucediendo, pero en ese 20 de marzo eran más dudas y incertidumbre que otra cosa. Sí, más incertidumbre e incluso miedo, porque había literalmente miedo y muchas cosas que vuelvo a decir, ¿no? Con el diario del lunes, como se dice, y mirando en retrospectiva, mirando por el espejo retrovisor, uno dice, qué locura, ¿no? Ciudades que ponían montículos de tierra a los ingresos, gente pidiendo que no ingresara gente de tal lado. Ayer nos acordábamos con Hugo Benítez de la estigmatización del primer caso aquí en la ciudad de La Roque. Fue algo que creo que cuando seamos viejos nos vamos a acordar y vamos a decir qué locura que nos tocó transitar y que no sé si todavía nos hemos dado cuenta. Imagino que en el caso tuyo, de Diego Ortolano, que por ahí en aquel momento eran las caras visibles de lo que era la prevención o el trabajo preventivo o el acompañamiento a aquellos que podían contagiarse, debe haber sido todavía más caótico, más raro, hoy mirándolo con ese espejo retrovisor, ¿no? Sí, yo creo que el adjetivo que usás vos sería el que más describe, pues más caótico. Yo no, en lo particular no uso la palabra miedo, porque en lo personal no lo sentí así, sí con una responsabilidad y con incertidumbre, como te decía, pero sí uno sabe que la mayoría de las personas sintieron ese temor, ese miedo, sin duda, eso se fue dando así. Después, con el correr de los meses y diferentes circunstancias, creo que nos fuimos, entre comillas, acostumbrando, teniéndolo más cotidiano, pero en el comienzo hay anécdotas, un sinfín de anécdotas que uno va recordando y actuaciones que surgían, que es típico de algo nuevo y desconocido para todos, ¿no? ¿Cómo cae un kinesiólogo como segundo de la lucha contra el COVID en un pueblo? Creo que viene de la responsabilidad sanitaria que uno tiene, ¿no? Por cómo se dio acá en nuestra localidad al menos, lo personal, me acuerdo que surgió el comité de emergencia, Ujú. del cual yo integraba en un comienzo por ser concejal, y viendo que dentro de esto que describíamos al comienzo, de incertidumbres, dudas y miedo, eh, alguien tenía que acompañar, que estar. Diego, con mucha experiencia desde lo epidemiológico, por su formación y sus características, y lo que se necesitaba era gente que acompañe y que trabaje a la par. No podíamos solamente entregar la responsabilidad a una sola persona, ¿no? Por ahí siempre trata de explicar que más allá que las caras visibles eran Diego o yo, también había un grupo de gente atrás que acompañaba, que sostenía, que trabajaba, pero en ese momento tampoco sobraban voluntarios. Luciano, ¿te acordás la primera actuación sobre el COVID? No sé, un hisopado, ir a visitar a alguien. ¿Qué fue la primera vez que tuviste que salir y que sabían que iban a estar en contacto o que podían estar en contacto con la enfermedad? Sí, al comienzo la mayor cantidad de casos, recordemos que desde que se decretó el ASPO el 20 de marzo, acá en La Roque, más allá de algunas
relaciones que había con gente que estaba en otras localidades o que tenía familiares cerca. El primer caso llegó, si no me equivoco, cerca del 1 de mayo. Así que tuvimos un mes y medio, más que nada lo que era evaluando consultas y elaborando estrategias y despejando dudas dentro de esa incertidumbre que se generaba. Pero sí está clarísimo, o tengo bien claro el recuerdo de los primeros casos y cómo se trabajaba en ese momento. De parte de aquellos que se sospechaba que podían tener COVID o que se los iba a hisopar o que se hacía alguna consulta, ¿cuál era la reacción? Porque también volvemos a lo mismo, ¿no? Si había una reacción de temor o de lo que sea ante el desconocimiento de aquellos que iban a trabajar para que alguien no se infectara o para tratar de tomar las medidas de prevención, me imagino que aquellos que podían llegar a ser portadores de la enfermedad, la situación habrá sido todavía peor. ¿Con qué se encontraban? ¿Con qué cuadros? Muchos cuadros de duda, de ansiedad, que también fue parte del trabajo que se hizo en ese momento de la Secretaría de Salud, dando una contención y el seguimiento no solo de lo patológico en sí o de la infección que podía haber, sino también teníamos enfrente un paciente, una persona, ¿no? Y lo más difícil era cuando le decías, sos positivo, tenés que aislarte, porque eso del aislamiento era tremendo. A mí me acuerdo, yo tuve la suerte, creo, de no haberme contagiado. Sí estuve ahí en una situación un poco dudosa, donde se me dan 3 días de aislamiento hasta que tuviera el resultado. Y hasta el día de hoy mi nena me dice, tuvimos 3 días encerrados, culpa tuya, papi. Y fueron 3 días que uno no sabe qué hacer, es todo muy raro. ¿Ese era el momento donde el paciente, la persona, tenía diferentes reacciones? Sin duda, claro que sí. Inclusive, haciendo un recuerdo, los primeros casos, para que puedan salir del aislamiento, estamos hablando de que eran 20 días, 15, 20 días de aislamiento, si no me equivoco eran 20, y con 2 resultados negativos para poder salir. Los primeros casos fueron aislamientos larguísimos. Después los protocolos fueron cambiando por diferentes circunstancias, a medida que se iban conociendo cómo era la característica del virus en sí y las formas de contagio, pero sí eran, sobre todo se notaba mucho al comienzo con aislamientos muy largos y con toda la estigmatización que se hacía inclusive en algunos de los primeros casos, que fue terrible. Sí, sí. ¿Y la familia o los cercanos, qué respuesta o qué reacción tenían para con vos, que andabas vestido de apicultor, muchas veces junto con Ortolano, en las noches de la Roque? ¿Qué dice la familia en esa cuestión? Pues yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros podíamos ir, ayer lo hablábamos con Hugo, a lo que eran las reuniones del comité. Cuando se dio el primer caso fuimos al Polideportivo Municipal, cuando tanto vos como Diego Ortolano contraen el virus también fuimos al Polideportivo, donde hacíamos algunas entrevistas con los protocolos correspondientes y todas esas cuestiones, y hasta le pasaba que a uno le decían, algún amigo o algún familiar, vos estás loco, ¿cómo vas a ir ahí? En el caso de ustedes, ¿qué te decían a vos particularmente? No, por ahí los familiares más cercanos siempre acompañaron en ese sentido, el apoyo que uno tuvo, más allá del temor que podían tener ellos, siempre acompañaron. Sí, recuerdo el caso de mis viejos, no están en la Roque, que se preocupaban muchísimo, pero también entendían que era parte del trabajo de uno, la responsabilidad o lo que uno había elegido también para poder aportar a la sociedad. No te voy a negar que había gente que te miraba como bicho raro o se cruzaba de vereda en su momento, sabiendo que uno estaba expuesto al virus, entonces también uno lo sentía de cierto modo como una incomodidad, que te andaba mirando como un vector que andaba por la vida sabiendo que uno tenía todos los cuidados y las medidas de seguridad que correspondían, ¿no? Tiene el bicho, decían. Sí, no sé si lo decían directamente, pero lo señalaban y uno se daba cuenta. Hablan de mí, decías vos. Claro. A ver, nosotros en el aislamiento que tuvimos con Diego y otros de los chicos de la Secretaría en el Poli,
lo comentaba yo en un asado no hace mucho, la gente pasaba por el frente recorriendo y mirando como si pasara por una reserva natural a ver los aislados que estaban haciendo. Eso, quizás en las dudas que surgían con la incertidumbre también había un poco de morbo en todo, ¿no? Sí, creo que eso también fue... Igual, algo dijiste vos hace un rato, y todo fue cambiando a medida que iba viendo, o que empezó a haber información, ¿no? Esto desde el tiempo de los aislamientos, desde la manera en la cual se trataba a un infectado, desde un montón de cuestiones, como que todo arrancó desde base cero, y después fueron cambiando, que incluso a la gente le costó entender eso. A ver, ¿por qué a Leo Plaza lo aislaron 20 días y después tal lo aislaron 5 días? Eso fue cambiando también en la gente, fue cambiando la forma de trabajar de ustedes, porque iba viendo más información, más datos, más cosas de las cuales agarrarse, pero por ahí a la gente le costaba entender esas cosas, ¿no? Sí, eso fue muy cambiante todo el tiempo. Siempre iban cambiando los protocolos a medida que se iba descubriendo el comportamiento de la enfermedad y, como te decía recién, la forma de contagio, los cuidados que uno tenía. Eso fue muy variable. A uno le costaba ir adaptándose a esos cambios, estaba en eso cotidianamente, así que entiendo también que la gente le generaba alguna duda o alguna situación donde no entendía por qué se actuaba de una manera en un momento y de otra al tiempo. Cuando empezó a normalizarse la cuestión, donde pasó a ser ya casi que algo natural, ¿no? La sensación, ¿cuál es? De un trabajo bien hecho, de un trabajo hecho como se pudo, de haber estado al servicio de lo que en ese momento la situación requería, de pensar quizás en algún momento deberíamos haber actuado diferente y no hubiese sido tan caótico. ¿Qué te quedó después de todo eso que pasó? No, creo que haciendo una especie de balance, no hubo ninguna falla desde mi punto de vista en cómo se actuó, porque, como te digo, era algo desconocido, a lo que fuimos adaptándonos permanentemente. Sí, hago por ahí referencia a la forma en que se actuó, que inclusive fue reconocido por otras localidades y por la provincia, porque hubo todo un municipio, digamos, disponible y al frente de esto, donde también fue un ejemplo lo que fue el comité de emergencia, como participación de todos los actores sociales y quienes tenían alguna responsabilidad en la localidad. Y como digo, y siempre asegurando, como terminó siendo después a nivel nacional, asegurando con las atenciones y la salud pública que cada ciudadano requería, ¿no? Bien, siempre marco como enseñanza de que esta pandemia nos dejó la importancia de la salud pública en nuestra sociedad, ¿no? A valorarla, ¿no? Sin duda, con algún defecto cada tanto, pero con muchas virtudes, sobre todo desde los recursos humanos. Creo que quedó demostrado que tenemos un sistema de salud fuerte y que da respuesta. Luciano, en promedio, ¿cuánto más tiempo pasaste con Ortolano que con Carla en esos primeros 6-7 meses? El primer año yo creo que lo repartiría en un 70-30. 70-30 a favor de Ortolano. Siendo, claro, a favor de Ortolano siempre. Y capaz que me quedo corto. Bien, Luciano, bueno, vos sabés que ayer, justo cuando arrancábamos el programa, uno de los temas que tocábamos con Hugo Benítez era que se cumplían justamente 3 años y uno hoy lo ve, como decíamos en el comienzo de la nota, ¿no? En retrospectiva y hasta algunas cuestiones hasta nos causan gracia, pero también no hay que olvidarse de que esto realmente existió, de que mucha gente perdió familiares, perdió amigos, perdió conocidos, muchas familias quedaron diezmadas, e incluso hoy hay gente que todavía tiene mucho temor, principalmente lo que es la población mayor, las poblaciones con enfermedades de riesgo, con cuestiones preexistentes. No hay que descuidarse nunca, ¿no? No, sin duda. Por eso te decía, la importancia del sistema de salud que dio respuesta a toda la población, también es parte de que hoy podamos volver 3 años atrás y plantear esto y recordar alguna anécdota o demás. Pero no podemos olvidar que también en el medio hubo víctimas, hubo familiares que
que lo padecieron y gente que todavía tiene alguna secuela a partir de lo que pasó. Por eso seguimos haciendo hincapié en algo que para mí fue muy importante y que cambió la presentación, la evolución de la enfermedad, que fue la vacuna. Se siguen con las campañas de vacunación y incitando siempre a la población a completar el esquema. ¿La gente se sigue vacunando o ha menguado la cantidad de gente que va a vacunarse cumpliéndose los meses correspondientes? Ha menguado en completar los diferentes refuerzos que van surgiendo. Sin duda que se nota una disminución desde el segundo o tercer refuerzo a esta parte, pero siempre haciendo hincapié y siempre con una alta acatación de lo que es los grupos de riesgo y personas mayores, personas con patologías de base y demás. Bien, Luciano, queríamos tener tu palabra sobre este tema. Sabemos que el doctor Ortolano anda de viaje, así que no lo queríamos molestar. Ayer justamente lo tocábamos y bueno, nos pareció que es una fecha importante para recordar y siempre tener presente los cuidados y las diferentes cuestiones. Fuiste alguien importante en toda esa etapa. Estamos arrancando nosotros una etapa también en la radio que ojalá sea importante y larga, así que seguramente varias veces vamos a charlar de salud, del hospital y bueno, de las cosas que se vayan dando a través del tiempo. Así que para mí un gusto, un placer y bueno, espero que en cualquier momento charlemos nuevamente. Lo bueno es que ahora, bueno, podemos darnos la mano, podemos charlar de cerca. Tenemos cigarrillos, los fumadores, qué calvario pasamos en aquel momento. Exacto. Te agradezco, de cierto modo es importante este recuerdo y también déjame hacer una mención particular tanto para vos como Hugo, que siempre estuvieron en ese momento y fueron un soporte también, no solo para uno que estaba en esto, sino para la comunicación a la población, porque si no me equivoco no faltaron a ninguna conferencia del comité de emergencia. No, a ninguna. Y siempre tuvieron asistencia perfecta a los dos. Y eso que nos prometían eso que nos prometían que en algún mediodía nos iban a dar una canapé, esas cosas se pasaron hasta que no quedaba ni un caso. Y esa vez sí nos dieron, recuerdo, unos sanguchitos y esas cosas. Nosotros íbamos por eso, básicamente, pero bueno. Pero sí quiero reconocer eso, que también fue importante de parte de ustedes dos. Y bueno, y desearte lo mejor para este nuevo programa y esta nueva etapa que comienza. Luciano, un gusto, el cariño de siempre, que sé que es recíproco, así que bueno, estaremos charlando en cualquier momento. Muchísimas gracias.